Agustín, ¿qué le estará pasando al abuelo Condaro? No sé, yo también lo veo raro. Abuelo, ¿qué tenés esa mirada? Tengo los ojos puestos en el ayer, mi hijita. ¿En qué época? Contanos, nos encanta viajar con vos al pasado, mientras te sirvo unos matecitos dulces. Estaba recordando esos años, cuando el general José de San Martín se vino pa' Cuyo y a los mendocinos nos cambió la vida. ¿Tan grande era? Un gigante. Es que aquella ciudad de barro vivía en la modorra. Salir a la calle daba ganas de bostezar. No exageres, abuelo. Se los juro. Desde que el general llegó en 1814, todo comenzó a cambiar. Las calles se llenaron de oficiales y soldados que iban y venían a todo galope llevando y trayendo órdenes. Los muchachos se morían por ser parte de la tropa. ¿Usted no se anotó en el ejército? Yo era mocito, pero le ayudé a mi papá, que como a otros vecinos les encomendaron pequeñas tareas que San Martín se encargó de hacernos ver como monumentales. ¿Cómo darles a coser la bandera del ejército de los Andes a las patricias mendocinas? Sí, las señoras terminaron la bandera que en realidad cosieron unas monjitas. Pero también el general le dio la responsabilidad de traer una carga de armamento a un tropero apellidado Sosa. ¿Y cómo era todo el campamento del Piumerillo? Parecía un hormiguero y a los mendocinos nos encantaba ir de paseo en las tardecitas. ¿Y a los militares? A ellos les encantaba también. Nos invitaban a dar cabalgatas, algunos hasta jugaban al ajedrez con la gente. Muchos oficiales rompieron corazones entre las jovencitas y antes de partir a la batalla hubo casoríos. Una, un ejército de románticos. Y de locos. ¿Salmantín también estaba? Él y sus oficiales iban a la cabeza y la ciudad los esperaba con arcos de flores, banderas y los frentes de las casas con cortinas de seda. Precioso, es decir, poco. Le ha vuelto el viso a la mirada. Los recuerdos lo iluminan, abuelo. A mí me inspira. Por eso me gusta compartirlo con ustedes. Y ahora vayan a hacer sus cosas, que la patria no solo se construye con recuerdos. Ni con guerras, ni con dictaduras. Buscando ponerse de acuerdo, aunque cueste mucho. Bien dicho, bichos. Se hace con actos heroicos y anónimos. Ese es otro ejemplo que nos dejó el general San Martín a los mendocinos. No es necesaria la gloria si con lo que hacemos obtenemos buenos resultados. Vos, ¿qué pensás?
Buen día a toda la comunidad educativa, pero principalmente a los estudiantes. Mi nombre es Victoria Crego, algunos me conocen, otros no. Soy profesora de los quintos años de Sociedad, Cultura y Comunicación y en el día de hoy, 17 de agosto, junto con otros profes y con los directivos, decidimos homenajear al general don José de San Martín por su fallecimiento. Me toca decir unas palabras acerca del general, hablar un poco de él. Es muy difícil porque es muy enorme la obra de San Martín. Su vida fue preponderante, pero voy a tratar de resumirlo en algunas pocas palabras. Podemos arrancar diciendo que San Martín nace en 1778 en Yapeyú, en Corrientes, en lo que era en aquel momento el Virreinato del Río de la Plata. Luego su familia, cuando él tiene 3 años, se traslada a Buenos Aires. Pero en 3 años más, cuando San Martín tiene 6 años, la familia, el padre decide volverse a España, porque el padre de San Martín era español, y él regresa a España, donde va a pasar su vida, su infancia, y donde se va a formar académicamente, pero sobre todo militarmente. Les cuento que San Martín a los 13 años ya fue miembro del ejército español. A los 13 años él como voluntario se fue en una misión voluntaria a Argelia, peleó en el norte de África, incluso ponía explosivos. Esa era su función, dicen los documentos. A los 15 años a él lo ascendieron a oficial, así que imagínense qué clara que tenías las cosas desde chico. Cuando pasa el tiempo se forma en Europa, pero en 1812 San Martín vuelve a Buenos Aires. Ya un tipo conocido en Europa como un alto militar, un gran estratega fue San Martín. Vuelve acá en 1812, nosotros recordemos que en 1810 se había producido la Revolución de Mayo. Él, por supuesto que siempre enterado de todas estas cuestiones, vuelve al Virreinato del Río de la Plata y ni bien llega al Virreinato del Río de la Plata, crea lo que se llamó la Logia Lautaro, una logia secreta, masónica, militar, pero intelectual también, que de miembros ilustres de aquel momento que se comunicaban de forma secreta y se reunían para gestar, digamos, la revolución. Acá tengo un machetito para no desorganizarme en la información y no abultarla. Cuando San Martín llega a Buenos Aires con toda esa imagen que él tenía, yo les comento que era uno de los solteros más codiciados de toda la provincia de Buenos Aires. Las familias porteñas, para que se den una idea, armaban tertulias en sus casas para invitar al general para ver si alguna mujer se lo podía llevar de marido. Así es como que cae en la casa de Remedios de Escalada, de los Escalada, y conoce a la que va a ser su futura mujer, la acabo de mencionar, Remedios de Escalada, con quien luego va a tener una hija que se llama Merceditas, a la cual en su final etapa le escribe unas máximas muy, muy interesantes. Bien, San Martín, antes de cruzar los Andes, para que se den una idea de lo humanista que era, se reúne con los caciques pehuenches al pie de la cordillera y les pide permiso para pasar. Eso habla en un siglo XIX que estaba colmado de racismo, etnocentrismo, xenofobia, de un tipo que era diferente a las características de los demás generales de la época, ¿no? San Martín, cuando fue gobernador de Cuyo, mejoró el sistema educativo, mejoró el sistema carcelario y además mejoró el sistema sanitario. Otra de las cosas que él hizo es que prohibió los castigos corporales a los niños. En aquel momento estaba muy naturalizado los castigos corporales a los niños. Para que se den una idea, y acá voy a leer un poquito, en el ejército de los Andes estaba compuesto por 5.000 hombres, 5.200 hombres, llevaban 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 vacas, 900 tiros de fusil y carabina, 2.000 balas de cañón, 2.000 de metralla y 600 granadas. Les quería comentar un mito que se ha hecho a través del tiempo, el caballo blanco de San Martín. En realidad, San Martín cruzó a mula, había caballos, pero la mayoría mulas. Y la verdad es que nunca tuvo un corcel blanco San Martín. Eso es un mito de algún pintor que lo quiera ver enaltecido y perpetuar la figura de él en ese caballo blanco.
Les quiero contar que aparte de un gran general, era un gran pensador y le encantaba la lectura. Era un hombre que sabía 3 idiomas, sumado al español, sabía francés, latín e inglés, leía perfectamente e incluso llevaba su biblioteca personal a todos lados. Se la llevó a la Cruzada de los Andes y dicen que por las noches a sus soldados, que eran analfabetos, les leía algunas de los pasajes de los grandes clásicos que él adoraba. Se la llevaba a todos lados a la biblioteca. San Martín viajó a Chile cuando Merceditas tenía 6 meses y no la vio durante muchísimo tiempo, era su hija. Vuelve, antes de ir a los Andes se despide de su mujer que estaba enferma. Remedios de Escalada muere muy joven, pero él cuando vuelve de la peripecia de los Andes, ya era un gran general, que es cuando se va a instalar a Europa, él se va del virreinato, se va a instalar a Europa, se lleva a su hija Merceditas con él. Incluso en 1825 él redacta las famosas máximas para Merceditas, una serie de recomendaciones en la educación y en la vida humana que ella debía tener. Para que sepan, le gustaba jugar mucho al ajedrez. Era muy difícil, dicen, ganarle a San Martín. San Martín vive en España, pero nunca desconectado de la idea de la revolución del virreinato. Incluso hizo misiones diplomáticas desde España durante el gobierno de Rosas acá, con la política exterior de Rosas, cuando tuvo el bloqueo francés. Él siempre estuvo preocupado por la liberación de los pueblos de Sudamérica, y así lo hizo. San Martín no tuvo durante mucho tiempo su pensión por haber sido un general directamente, porque bueno, los gobiernos de turno que estaban acá no le enviaban la pensión donde él vivía porque no estaban de acuerdo con él políticamente, hasta que sí, en el final de su vida él recibe la pensión, pero también vivía de una pequeña renta que tenía de una casa en Buenos Aires. En realidad vive sus últimos años, no diríamos en la pobreza, pero en la austeridad absoluta. Muere acompañado de su hija. Cuando es joven y Rosas gana en la vuelta de obligado, por ejemplo, le regala el sable corvo a Rosas, por más que él no estaba de acuerdo con la política interna de Rosas, lo hace en honor a que hizo una gran hazaña combatiendo el ataque exterior. Bueno, de San Martín se pueden decir muchísimas cosas. Tenía características criollas en su físico, en su cuerpo, era bastante morocho, moreno. Dicen que era un hombre de poca palabra, pero segura, muy amigo de sus amigos. Incluso en los últimos años de su vida se trató con grandes intelectuales en Francia, con los cuales iba a tertuliar. Fue un hombre muy humanista que durante el siglo XIX tuvo una mentalidad bastante avanzada y libertó varios pueblos, no solamente el nuestro. Así que en realidad hoy más que nunca deberíamos rendirle tamaño homenaje a un hombre que, a pesar de siempre tener dolencias físicas como úlceras y aparte algunas dolencias que le habían quedado de batallas donde él había sido herido gravemente, a pesar de eso él siempre siguió adelante con lo que tenía en mente y lo que tenía en su corazón y lo que tenía como objetivo de vida, que era liberar los pueblos del Virreinato del Río de la Plata. Con esto yo saludo a todos y espero que tengan un buen mes, un buen año. Vamos, no decaigan, que todo pasa y esto también va a pasar. Gracias a todos, hasta luego.